claros con respecto a los cambios que se vienen para este año 2023, para la admisión 2023. ¿Bien? Entonces comenzamos. Ustedes bien sabrán que la prueba ha cambiado muchísimo de nombre. Hoy día se llama PAES, antes fue PSU, luego fue PDT y hoy es PAES. ¿Bien? Es importante mencionarles que este año, en invierno, se dará una prueba, que es la última prueba de transición, la última PDT, perfecto. Esta prueba va a tener, o va a utilizar, mejor dicho, los mismos temarios que en el año pasado, ¿ya? Pero esta prueba, es súper importante mencionarlo, está dirigida para estudiantes egresados, ¿ya? Para quienes hayan salido ya del colegio de cuarto medio. No es para quienes estén actualmente cursando el cuarto medio, sino para egresadas y egresados. Eso es importante mencionarlo porque se van a abrir aproximadamente 5.000 cupos para que puedan rendir esta prueba, la última prueba de transición, que, como les dije, mantiene los mismos temarios del año 2021, con la misma lógica. Bien, ustedes sabrán que la prueba de lenguaje y matemática del año pasado contuvo 65 preguntas, la prueba de historia del año pasado también tuvo 65 preguntas y la prueba de ciencia se mantuvo con 80. Esos mismos temarios serán utilizados para esta prueba. Y en junio se cierra por fin la etapa de transición y se termina los temarios y la prueba asociada a ellos. ¿Bien? Importante recordar que como es una prueba con temario antiguo, no incluye la prueba de matemática electivo, es decir, la M2. ¿Bien? Entonces, para que ustedes, si conocen a egresadas y egresados que quieran rendir la prueba de invierno, le indiquen o les vayan comentando e informando que esta conserva los temarios del año 2021. ¿Bien? Hecha esa consideración, y para que sepan ustedes cuándo termina la PDT, vamos a pasar a lo que tiene que ver con la PAES, con esta prueba de admisión a la educación superior, de acceso a la educación superior. Esta prueba, la PAES, va a tener su primera experiencia este año 2022. ¿Con quiénes? Con ustedes, ¿ya? Es una prueba que se ha venido madurando hace algunos tiempos, los cambios vienen ya desde el 2014, ha sido un proceso súper largo, en donde cada vez se va enfocando el temario en lo que tiene que ver con el desarrollo de las habilidades, ¿bien? El contenido no se prescinde del contenido en el caso de matemáticas, ciencia e historia, pero sí se hace un fuerte trabajo con lo que tiene que ver con las habilidades, ¿bien? Cómo trabajar, cómo saber hacer. Eso es muy importante, cómo saber hacer, cómo lo puedo hacer, cómo puedo responder una pregunta, ¿bien? Las pruebas obligatorias en el marco de la PAES siguen siendo comprensión lectora y matemática. Esas son las dos pruebas obligatorias. Antes se llamaba lenguaje, hoy le llamamos comprensión lectora, competencia lectora. Y matemática, que tiene el nivel 1, M1, porque es la prueba obligatoria para todos quienes quieren postular a universidades que pidan efectivamente esta prueba. ¿Bien? La novedad va a estar dada por lo que tiene que ver básicamente con las pruebas electivas. ¿Bien? Ciencias e historias se mantienen tal cual, pero ingresan a las electivas la prueba M2, matemática 2. ¿Bien? Que en las próximas diapositivas vamos a ir desmenuzando un poquito en qué consiste esta prueba, porque para muchas y muchos de ustedes aquí está la gran interrogante y muchos y muchas de ustedes tienen dudas con respecto a la M2. ¿Bien? Otra novedad que tiene esta PAES es la escala. ¿Bien? Cuando terminemos esta presentación yo les voy a mostrar un poquito cómo se convirtió la escala de puntajes. Anteriormente teníamos puntajes que llegaban hasta los 850 puntos. ¿Bien? Hoy día vamos a hablar de una escala de 100 a 1000 puntos. ¿Bien? Ustedes se preguntarán, ¿por qué cambió esto? ¿Por qué pasamos de una escala que estaba entre los 150 a 850 puntos a una que va de 100 a 1000 puntos? Bueno, cambió con la lógica de poder hacer un poquito más representativa la muestra, con abrir las oportunidades para todas y para todos, para empezar a trabajar lo que, o en realidad hacer material, lo que el DEMRE y el Mineduc indican de poder emparejar un poquito más la cancha. Por ello extendieron la escala de puntajes para poder hacer un poquito más representativa la muestra y para poder darles oportunidades a quienes quieran ingresar a las universidades del Consejo de Rectores y que fuera un poquito más igual o pareja la cancha. ¿Bien?
Esta prueba, la prueba PAES, va a estar dirigida a ustedes, quienes están en cuarto medio, y también para egresados de años anteriores. Las y los egresados no están obligados a dar la prueba de invierno, no. Ellos pueden prescindir esa prueba y pueden dar la prueba en noviembre, esta PAES. Pero si quisieran incluso podrían dar las dos pruebas. Pero eso para el caso de los egresados. Ustedes, que la mayoría está en cuarto medio, va a dar esta prueba en noviembre. No han indicado todavía qué día de noviembre, se estima que será a fines de noviembre, pero ustedes darán esta prueba, la prueba PAES. ¿Bien? Espero que hasta acá vayan entendiendo. Reitero, si tienen preguntas o dudas, ustedes me detienen, me pueden escribir por el chat y les respondemos. ¿Bien? Bueno, como ya les había comentado, lo que tiene que ver con la nueva escala de puntajes se va a aplicar tanto para la prueba de invierno como para la prueba que vamos a rendir en noviembre. Y digo vamos porque, aunque ustedes no lo crean, aunque seamos profesoras y profesores, todavía estamos rindiendo la prueba para ir viendo, para ir observando cómo ha ido cambiando esta prueba y para poder transmitirles a ustedes en clase lo que han sido las variaciones de la prueba de admisión. ¿Bien? Actualmente está publicada la tabla de conversión, es decir, lo que era antiguamente la escala de 150 o 250 puntos y cómo se traduce hoy día a los 100 y 1000 puntos. Eso ya está disponible en la página del DEMRE. Ustedes pueden ingresar a Google o al buscador que ustedes estimen conveniente y colocan tabla de conversión de puntajes PAES 2022 y les va a arrojar de inmediato un link que luego yo les voy a mostrar. ¿Bien? Ahora vámonos un poquito al detalle. ¿En qué consiste la PAES en sus diferentes pruebas? Primero que todo, indicarles que se mantiene esta lógica de competencia, comprensión lectora de 65 preguntas. Recuerden que de estas 65 preguntas, 5 son de pilotaje, lo que significa que no entran al conteo final de nuestro puntaje, ¿ya? Eso básicamente lo van haciendo año tras año para ir probando preguntas, para ir viendo cómo se enfrentan a estas preguntas de pilotaje, para ir incluyéndolas progresivamente en las pruebas de los siguientes años. 65 en total, 60 se van al conteo de puntaje. La cantidad de alternativas de la prueba, que son novedades que se han venido dando, es de 4 alternativas, A, B, C, D. Eso es muy importante, ¿ya? Y el tiempo que les entregan a ustedes para poder rendirla es de 2 horas y 30. La prueba de comprensión lectora es una prueba que, aunque ustedes no lo crean, es muy compleja. Uno suele creer que matemáticas quizás es la más compleja o la ciencia, pero si ustedes recuerdan o hacen memoria de la cantidad de puntajes nacionales que hay, de comprensión lectora no son muchos. Casi siempre hay muchos de matemática. Entonces hay que tener ojo y colocar especial atención a esta prueba. ¿Por qué? Porque la comprensión lectora es transversal. Le va a servir para lenguaje, le va a servir para matemáticas, para ciencias y para historia. La comprensión lectora, recuerden, es transversal. Es una prueba dura, ¿ya? Pero si nos preparamos con antelación, si somos metódicos, ordenados, podemos conseguir buenos resultados. Es importante que se vayan entusiasmando con la lectura. No importa que no lean un libro, no. La lectura incluso está en las redes sociales. Está en poder leer un tweet o leer alguna publicación de Instagram. La lectura está en todos lados, así que les motivo, aunque soy profesora de historia, les motivo a que le coloquen harto empeño con esta prueba, porque les va a ayudar incluso para la universidad. La siguiente prueba es la prueba de matemáticas, ¿bien? Esta prueba de matemáticas, entiéndase que es la prueba común para todas y todos quienes quieran ingresar a la universidad. También tiene 65 preguntas, misma lógica, 5 preguntas de pilotaje, 60 se van al conteo del puntaje final. También tiene 4 alternativas y esta dura un poquito menos, 2 horas y 20, 10 minutitos menos. Es una prueba más rápida, ¿ya? Es una prueba más rápida si sabemos, manejamos el contenido, el trabajo de habilidades, de competencias, por supuesto que se nos va a hacer un poquito más rápida. Yo soy profesora de historia y les voy a transparentar que en esta prueba, cuando yo la di, se llamaba PSU, hace mucho tiempo atrás. Y es una prueba compleja si uno no estudia conciencia, ¿ya?
Ustedes vienen de años difíciles de colegiatura. Por supuesto que la pandemia nos ha afectado en todos los niveles, pero siempre hay un tiempo para poder colocarse al día, para poder ir ejercitando diariamente. Estas son pruebas que no es bueno que las dejemos para el final. Es bueno que vayamos haciendo un proceso de repaso, de ejercitación, de entrenamiento, porque estas pruebas básicamente también tienen que ver con el entrenamiento. TP es técnico profesional. Ahora voy con eso, ¿bien? Cerrada entonces la prueba en matemática, pasamos a una de las pruebas electivas que es ciencias. Esta prueba sigue siendo la de hace muchos años atrás en cuanto a cantidad de preguntas, ¿bien? ¿Por qué? Tenemos la prueba de ciencias que tiene un módulo común que consta de 54 preguntas. Estas 54 preguntas son de biología, física y química. Tiene un popurrí de preguntas de todas esas asignaturas que van a conformar el módulo común, ¿bien? Y ustedes además eligen un electivo, ya sea biología, física, química o técnico profesional. TP es técnico profesional, porque sí, quienes estudian en colegios técnicos profesionales tienen un electivo propio, ¿ya? No es lo mismo estar en un colegio científico humanista donde nos preparan para dar, por ejemplo, las pruebas de ciencias, que estar en un colegio técnico profesional. ¿Por qué? Porque ustedes bien saben que en tercer y cuarto medio básicamente se enfocan en su carrera, ¿bien? En lo que estudiaron, en el técnico que quieren sacar cuando terminen cuarto medio. Entonces se deja un poquito de lado lo que tiene que ver con la ciencia e incluso con historia. Por eso, para no ir en desmedro de las y los estudiantes técnicos profesionales, es que hay un electivo especialmente para ellas y ellos, ¿ya? Esta prueba es importante que ustedes consideren elegir el electivo en que mejor les vaya, en el que tienen más competencias, en el que tienen más habilidades. Es importante elegir bien el electivo, porque puede que no me vaya muy bien en física, entonces ¿para qué voy a elegir el electivo de física? ¿Ya? Y las preguntas de los electivos tienen un nivel de dificultad un poquito superior al módulo común, ¿ya? ¿Está claro lo que tiene que ver con la prueba de ciencias y los cambios? Eso es súper importante que lo entiendan, porque después cuando tomen electivo tienen que estar súper claras y claros si van a tomar biología, física, química o técnico profesional, ¿ya? Esta prueba tiene de 4 o 5 alternativas. Van a haber preguntas que van de la A a la D y otras que van de la A a la E, ¿ya? Distinto a lo que ocurre con las otras dos pruebas que son obligatorias. Como es una prueba más larga en cuanto a cantidad de preguntas, es de 2 horas y 40, ¿ya? Ustedes se preguntarán, ¿cuánto hará de diferencia? 20 o 10 minutos hacen la diferencia, chiquillas y chiquillos. Uno debería demorarse en promedio 1 minuto, 1 minuto y medio por pregunta. Yo siempre les recomiendo a mis estudiantes que si usted no está, si usted se demoró mucho en una pregunta, no se quede pegado o pegada en esa pregunta, que avance. De modo tal que usted va respondiendo y luego puede hacer una revisión y volver sobre esas preguntas que no fueron tan fáciles para usted. Es muy importante. Son estrategias que ustedes van a ir aprendiendo. Y si entran al pre-UCB, por supuesto, se las vamos reforzando clase a clase. ¿Bien? La otra prueba electiva es la prueba de historia, que es mi disciplina de formación. Es una prueba que también ha tenido cambios. Antes era de 80 preguntas, pero ahora es de 65. 60 preguntas van al conteo de puntaje. Se introduce una nueva lógica de alternativas. Antes teníamos de la A a la E, hoy tenemos de la A a la D también. Ahí se van a ir mezclando preguntas con distintas cantidades de alternativas. Importante mencionarles también que ahora en la prueba de historia usted no se va a encontrar con esas preguntas que digan solo 1, solo 2, solo 3, 1 y 2, 1 y 3, o 1, 2 y 3. Esas preguntas se fueron. Ahora lo que usted se va a enfrentar en la prueba de historia es a selección múltiple A a la D o A a la E, ¿ya? Que puede tener sus facilidades, pero también tiene sus dificultades, así que no confiarse. La prueba de historia ha bajado en cuanto a cantidad de contenidos, pero el problema del año pasado que observamos al dar la prueba es que hay muchas alternativas que tienen contenido. Entonces es importante que vayamos manejando los procesos generales en historia. Ya no hay que aprenderse fecha, no hay que aprenderse personajes, eso es cosa del pasado.
Hoy día trabajamos en base a los procesos y a las habilidades del pensamiento temporal, por nombrarles algo. Esta prueba tiene como tiempo 2 horas para rendir. En general no es una prueba compleja. Yo siempre les digo a mis estudiantes que si comparamos ciencias con historia, por supuesto historia es un poquito menos dificultosa por la cantidad de contenido y de habilidades asociadas. Y en la mayoría de las universidades de la quinta región, entiéndase región de Valparaíso, las universidades solicitan ciencias o historia. Así que sea estratégica y estratégico y defina bien su electivo. ¿Bien? Y por último, tenemos la novedad del 2022, proceso de admisión 2023, que es la prueba de Matemática 2. La llamada en resumen M2. ¿Bien? Esta prueba básicamente es una novedad y lo que quiere hacer es poder efectivamente seleccionar por parte de las universidades con un poquito más de dificultad a sus estudiantes. ¿A qué me refiero? Las carreras, por ejemplo, del área de las ingenierías, de las matemáticas, de las estadísticas, de la astronomía, van a solicitar esta prueba, ¿ya? Para poder efectivamente ir discriminando si usted está capacitado o capacitado para enfrentarse a esta carrera cuando entre a la universidad. Esta prueba tiene 55 preguntas, también de alternativas que van de la A a la D o de la A a la E y dura 2 horas. ¿Bien? ¿Alguna pregunta con respecto a esto? ¿Se va entendiendo? Si voy muy rápido me avisan. ¿Estamos ok? Pueden colocar sus deditos ahí, hablar por el chat, no hay problema. Bien, bajemos al temario. Ya hablamos de las características de esta prueba, lo que tiene que ver con la forma, cómo se constituyen. Ahora pasemos al fondo, ¿bien? La prueba de competencia lectora incluye en su temario currículum, que tiene que ver con contenidos y habilidades que ustedes trabajan en el colegio, en las escuelas, que van de séptimo a segundo medio. Sí, no, todas las pruebas, entiéndase, lenguaje, matemática, ciencia e historias tienen preguntas de pilotaje, que son 5, ¿ya? Ciencias también tiene 5 preguntas de pilotaje e historia también tiene 5 preguntas de pilotaje, ¿bien? Entonces seguimos. En competencia lectora, entonces, como les indicaba, tenemos un currículum que va de séptimo a segundo medio. Súper importante primero y segundo medio. Antes era de primero a cuarto medio, ahora se corrió. ¿Ya? Entonces, muy importante porque los temarios han ido cambiando. No se han mantenido inmóviles y eso es importante declararlo. La prueba de competencia lectora no es una prueba en la que usted vaya a encontrar preguntas de contenido, es decir, ¿qué es el narrador omnisciente? No. No se va a encontrar con ese tipo de preguntas, o con las figuras literarias tampoco, o con los tipos de textos, no. La prueba de competencia lectora, como su nombre lo dice, es de comprensión lectora, de habilidades. Por supuesto que saber algunos tips de los mundos, los textos, los pretextos, los narradores, las figuras literarias, le va a ayudar a responder de mejor manera a la prueba, pero el foco no está en el contenido, sino que en las habilidades y en las estrategias de la comprensión lectora. Allí está su dificultad, ¿bien? En el caso de la prueba de matemáticas, la prueba común para todas y todos, también tiene un currículum que va de séptimo a segundo medio. Esta ha cambiado muchísimo, han colocado contenido, han sacado contenido, pero entiéndase que está dirigido a los ejes de números, ¿bien? Álgebra, geometría y también estadística. Datos y azar, ¿ya? Es súper importante mencionarles porque ustedes van a encontrar distintos tipos de contenido en esa prueba, que está asociado a los ejes que les acabo de mencionar. Si se preparan con nosotras y nosotros, por supuesto van a tener clases actualizadas, los currículum priorizados de los temarios y por supuesto van a ir trabajando también por medio de actividades complementarias como talleres, grupos de estudio, talleres de tipologías de preguntas, correcciones de ensayo, todo lo que tiene que ver con estos temarios y los tipos de ejercicios con los que se van a encontrar. Es muy importante mencionarles, en matemáticas se está usando mucho la problematización. De igual forma puede usted encontrar un ejercicio típico, pero hoy día se problematiza.
se lleva la matemática a la vida cotidiana. Ahí está su dificultad. Por eso es muy importante el saber hacer, que tiene que ver con las habilidades. ¿Bien? En el caso de ciencias, de la prueba electiva de ciencias, también tiene un currículum de séptimo a segundo medio. Bien, es importante. En el caso de los electivos también toman algo de tercer y cuarto, pero básicamente está muy vinculado a lo que tiene que ver con séptimo y segundo medio. Bien. En el caso de historia, misma cosa, si ustedes se fijan, es una tendencia. La prueba electiva de historia también ha reducido mucho su cantidad de contenidos, muchísimo. Es una prueba más bien general, de procesos generales. Ya no se enfoca tanto a lo que tiene que ver etapa por etapa, periodo por periodo, sino que tiene que ver con el proceso, de cómo se va conformando lo político, lo económico y lo que tiene que ver con formación ciudadana. ¿Bien? Y por último, la prueba de matemática, a diferencia de las anteriores, toma igual contenidos de séptimo a segundo medio, pero en un nivel superior. Aquí aumenta la dificultad. Usted podría encontrarse con algunos contenidos de la prueba M1 en la prueba M2, pero la dificultad va a ser un poco mayor. Eso es importante mencionarlo. Y va a tomar también contenidos que tienen que ver con los niveles de tercero y de cuarto medio. ¿Ya? Hasta acá, ¿alguna pregunta? ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Yo espero que sí. Sigamos. Bien, prueba de matemáticas. Aquí creo que está, las inquietudes que han llegado, básicamente tienen que ver con esto. Inquietudes no solamente por parte de estudiantes, profesoras, profesores, orientadores, orientadoras, sino que también madres, padres, apoderados, apoderadas. Esta es una inquietud generalizada. ¿Bien? La prueba actual no incluye todavía escritura, aún no la incluye. Hace unos años atrás, aproximadamente el año 2019, yo me acuerdo haber ido a un seminario que dictó el DEMPRE en la Casa Central de la Universidad de Chile, y estaba empezando el tema de la escritura, pero en la prueba actual todavía no lo incluye. Es posible que quizás lo incluya en un futuro, pero en este proceso de admisión todavía no está. ¿Ya? Perfecto. Entonces vamos a la prueba de matemáticas, M1 y M2. La prueba obligatoria de matemática, acá, y me permiten porque voy a ver si es que puedo ir rayando esto. Un cachito acá. Con rojo. Mire, la PAES obligatoria, ¿qué mide? Así vamos a ir respondiendo. ¿Qué mide? Competencias básicas, generales, lo que les decía, en términos curriculares, de séptimo a segundo medio. ¿Perfecto? Competencias y habilidades básicas que tienen que ver con las matemáticas, con el pensamiento lógico matemático. ¿Bien? Lo que ustedes ven básicamente en el colegio, en el liceo, en las escuelas. ¿Ya? ¿Qué contenidos considera? Ya lo hemos indicado, de séptimo a segundo año medio. Ustedes ya transitaron por esos contenidos, quizás primero y segundo medio fueron dificultosos por el contexto de la época. Entonces es importante también reforzar sobre esos niveles que ustedes creen que están más débiles. ¿Cuántas preguntas contendrá? También lo dijimos, volvemos a reforzar, 65 preguntas, recordar de ahí, 5 son de pilotaje. ¿Bien? ¿Será obligatoria? La M1, la prueba de matemática 1, es obligatoria para todas y todos quienes quieran ingresar al sistema de universidades acreditadas en el proceso de ingreso a la universidad. ¿Ya? Hay algunas instituciones, algunos CFT, algunos institutos profesionales que no piden estas pruebas, ¿ya? Pero si usted quiere ingresar a universidades del Consejo de Rectores y algunas universidades adscritas o invitadas al Consejo de Rectores, debe rendir obligatoriamente la prueba de matemáticas. Y usted sabe que en algunas universidades, si no en la mayoría, le exigen puntajes, ¿ya? Voy a colocar como si fuéramos ya a estar utilizando la escala del 100 al 1000. 800, 850 puntos, ¿ya? 700 puntos. Ahí ya las ponderaciones van a estar básicamente vinculadas a cada institución universitaria y la lista la van a tener ya de todas estas ponderaciones y la oferta de carreras definitiva el 31 de marzo, ¿ya?
Yo les recomiendo que el 31 de marzo estén atentas y atentos a esta información, porque ahí también se va a indicar qué carreras y en qué universidades se va a pedir puntaje en la M2, que es la electiva, ¿ya? Por supuesto que la M1 va a tener sus propias ponderaciones, pero ahí va a aparecer el puntaje, si pide o no la universidad, de la M2, ¿ya? Pasemos a la electiva, ¿ya? Y como su nombre lo dice, electivo. Es importante mencionarlo y ser majadera en esto. No está obligado usted a dar la prueba de matemática. Ojo, dependiendo de la carrera que quiere estudiar. Porque puede que yo quiera estudiar astronomía el próximo año y mi universidad en la que yo quiero estudiar sí me pide la M2. Pues bien, ahí por supuesto tengo que rendirla. Pero si yo quiero estudiar, colocar un ejemplo cercano, pedagogía en historia, es probable y es muy poco lógico que me pidan la prueba de matemáticas. Entonces no me preparo para esta prueba específica, sino que me preparo para la de historia, ¿ya? Importante. ¿Qué me dirá esta prueba? Esto es súper importante indicárselo. Las competencias que mide la M2 son mayormente las que usted necesitará para ingresar a las carreras del área de las ingenierías, de las matemáticas, estadísticas, astronomía. Lo estoy hablando en general porque hay un listado enorme de las ingenierías que van a requerir esta prueba. ¿Bien? Aquí se aumenta la dificultad de las habilidades que usted trabaja en la M1. Hay un aumento de dificultades. Como les dije, son habilidades básicas, contenidos básicos que usted necesitará para las carreras que quiera estudiar en el futuro. La M1 es un muy buen soporte, pero aquí se pega un salto y aumenta la dificultad de las preguntas en cuanto al contenido y en cuanto a la habilidad. Entonces, si decide usted tomar este electivo, comience con tiempo a prepararse. No lo deje para última hora. ¿Qué contenidos va a considerar? Esta prueba considera de tercer y cuarto año de enseñanza media. Entonces aquí ya vemos una dificultad para quienes están en colegios técnicos profesionales, porque como les dije anteriormente, tercer y cuarto medio, los colegios TP se utilizan para ir profundizando en las áreas de sus carreras de interés, en las que están en el colegio, para ir profundizando lo que tiene que ver con lo que se llama allí, con sus ramos de carrera, por la carrera técnica que han elegido estudiar. Entonces aquí que vemos una diferencia. ¿Podría un estudiante TP rendir la prueba electiva de Matemática 2? Por supuesto que sí, pero tiene que estar muy alerta y comenzar a prepararse con tiempo. Si en el colegio no están viendo contenidos de tercer y cuarto medio en matemática, pues bien, el preuniversitario podría ser una buena alternativa para comenzar a prepararse. Si es que usted quiere, por ejemplo, estudiar ingeniería. ¿Bien? ¿Cuántas preguntas contendrá esta prueba? 55 preguntas, como ya lo mencioné, y su duración es de 2 horas y 20. ¿Y es obligatoria? Bueno, para el conjunto de carreras que la soliciten es obligatoria. Es importante mencionarles, que el 31 de marzo se liberará la oferta final de carreras universitarias, donde cada universidad indicará si va a considerar puntaje de la prueba o si va a pedir solamente que se rinda la prueba. Y si va a pedir o no matemática y otra electiva. Son muy importante que ustedes estén atentas y atentos. Voy al chat. Sí, mire, el LEM, yo siempre digo, es como estos ahorros que uno tiene. La tendencia que se ha ido dando estos últimos años es que el LEM y el ranking, las universidades han privilegiado darles una alta ponderación, 30%. En algunas universidades incluso NEM ranking 40%. Es harto, es muchísimo, lo que constituye básicamente más de casi el 50% del puntaje. Entonces, el NEM es súper importante para tener una reserva, un ahorro, que me permite aplicar la prueba, rendir la prueba de manera un poco más tranquila. Si yo tengo un bajo NEM y tengo un bajo ranking, eso no me va a ayudar a poder aumentar mi puntaje total, sino que me va a perjudicar porque voy a tener que sacar mucho más puntaje en la prueba porque tengo un NEM bajito. Se los voy a llevar al nivel a utilizar las escalas que usábamos antes, no de la 100 a la 1000, de la 150 a 850. Supongamos que yo tuve en el colegio un 6.3. Un 6.3 de puntaje, de promedio, recuerden, de mi promedio de enseñanza media. Y ahí ya tengo por lo menos 700 puntitos guardados.
tengo ahí 700 puntitos guardados. Entonces, el pedacito de torta que me quiten del NEM me va a ayudar muchísimo a conformar este gran puntaje con el cual yo voy a postular a una universidad. Así que sí, si usted me dice si afecta, sí afecta. Se afecta positivamente si tengo un buen NEM y negativamente si no tengo un buen NEM, porque las universidades, para tratar de emparejar la cancha, también han considerado aumentar las ponderaciones tanto de NEM como de ranking. ¿Bien? Entonces, espero que hasta acá se vaya entendiendo. Acá hay un esquemita que es muy interesante porque les habla de cómo va a ser este proceso a lo largo del año, ¿ya? Para quienes rindan la PDT, recuerden, egresadas y egresados, aquí la PDT, el proceso de inscripción comienza en abril, del 11 al 29 de abril, ¿ya? Ahí es cuando ustedes, en el caso de las y los egresados, tienen que pagar la prueba. Ya debería estar por sobre los 30 y tantos mil pesos, porque ha ido aumentando de valor. Vamos a ver cuál es el valor este año, porque puede que tenga variaciones, ¿ya? La prueba de invierno se aplica en julio, ¿bien? El 4 y 5 de julio. Los resultados están el 5 de agosto, ahí es importante mencionarlo, y todavía no se sabe cuándo van a abrir las postulaciones y la matrícula para quienes rindan la prueba de invierno. Por eso está en asterisco, ¿bien? Esto lo tiene que indicar, lo indican las universidades que estén dentro de este proceso, así que todavía no se sabe. Es una de las críticas que se les ha hecho a esta prueba de invierno, que a pesar de darla con antelación, no van a poder postular antes a las universidades. Van a tener que esperar a enero, tal como lo harán quienes rindan la prueba PAES. Así que es una de las críticas que se le ha hecho al DEMRE y al Mineduc. Capaz que el próximo año se hagan cargo de esto y inicien antes el proceso de postulación y matrícula a las universidades. Pero eso ya tiene que ver con información y con coordinación entre los organismos educativos y las universidades. ¿Bien? Ustedes que van a rendir muchas y muchos la PAES. Y aquí nuestro proceso de inscripción comienza el 6 de junio. Atentas y atentos al 6 de junio. Si está en nuestro preuniversitario, recibirá información al respecto. Se generan charlas para enseñarles a ustedes, a quienes no sepan, a inscribirse, qué prueba electiva. Entonces estamos súper capacitadas y capacitados para poder acompañarles, no solo en el proceso de entrenamiento, de formación de la PAES hoy, sino que también en todo lo que tenga que ver con el proceso de ingreso a la educación superior. También, fecha clave, 12 de agosto, fin de las inscripciones. Normalmente lo que hace el DEMRE y Mineduc, que hoy día están asociados, es que se extiende muchas veces el proceso de postulación, a veces a septiembre, a veces a octubre, pero ahí lo van definiendo, en este caso el DEMRE y el Mineduc. Oficialmente, del 6 de junio al 12 de agosto, usted se inscribe. A veces ustedes los hacen en el colegio porque pueden postular a que la prueba no la deban pagar, que la prueba sea gratuita. Eso lo hacía yo en mi tiempo de colegiatura hace muchos años atrás y es algo que se mantiene hasta estos días, que cuando usted rinde la prueba por primera vez, postula a una beca y ahí usted tiene la posibilidad de la prueba sin tener que cancelar un valor asociado. Muchas veces eso se maneja a nivel de colegio, pero si no, también en el preuniversitario le podemos ayudar. La prueba de rendición, la prueba en sí se va a rendir en noviembre, se estipula que será a fines de noviembre. El año pasado fue en diciembre, es una variación que tiene este año, pero aún no se indica. Suponemos que será a fines de noviembre y no antes, ¿ya? Muchas y muchos de ustedes ya van a estar fuera del colegio, muchos con su licenciatura ya apuesta. En enero también es un mes clave porque van a tener los resultados de la PAES y van a iniciar su proceso de postulación y de matrícula. El proceso de postulación también es uno de los acompañamientos que hace el preuniversitario, donde les orientan a poder elegir su carrera, si es que no está clara ni claro, a poder acompañarles en este proceso que es postular, porque usted pues ingresa a una plataforma, selecciona carreras, bien, que eso ya lo va a ver a partir de enero, pero es importante que también se vaya familiarizando. También les acompañamos en el proceso de poder ir completando formularios para la postulación de diversas becas, que a veces puede ser un poquito agobiante por la cantidad de información que requieren, pero si en el colegio se
creen ustedes que no es suficiente con la información que le da, el preuniversitario también les puede colaborar. Finalmente se va conformando una gran información y respaldo por parte de colegios y por parte, en este caso, si usted desea, el preuniversitario. ¿Bien? Entonces, para ir un poquito ya cerrando, aquí tenemos las fechas relevantes del proceso. Son fechas que ustedes, bueno, que ya han algunas pasado, por lo tanto hay documentos que ya tenemos, por ejemplo, la publicación de los temarios ya está, check. Sabemos lo que van a preguntar en la PAES, tenemos claridad de las habilidades que se van a trabajar y nuestros programas están, por supuesto, actualizados a aquello. Ya se inició estas charlas de ciclo, usted me imagino que se maneja estupendamente por las plataformas digitales, en YouTube. A lo mejor no es algo que ustedes quisieran escuchar o ver, pero les recomiendo que cuando quieran tener información al respecto también puedan ingresar a YouTube y colocar DEMRE, y ahí les aparecen las charlas que el DEMRE ha dictado en este tiempo. ¿Ya? Hay charlas a veces un poco técnicas, pero hay otras que se pueden ir bajando para que nosotras y nosotras vayamos entendiendo el proceso. ¿Bien? Bueno, ahí tenemos también el listado de carreras que exigirá la M2. También les recomiendo googlear M2 y les va a aparecer un listado enorme. ¿Ya? Esperar también al 31 de marzo, donde ustedes van a poder saber efectivamente el listado a ciencia cierta de carreras, universidades respectivas y cuánto puntaje o ponderación le pedirán en esas universidades. Muy importante. Bueno, ya se publicó la tabla de conversión que se las voy a mostrar. La semana, bueno, hoy día estamos a 23, mañana hay una segunda charla por parte del DEMRE. Pueden encontrarlas en YouTube, se transmiten en vivos. El 31 de marzo también habrá otra tercera charla que tiene que estar vinculada precisamente a esta oferta de carreras. Reforzarles, importantes para quienes quieran dar las pruebas de invierno, las fechas de inscripción, y para ustedes que quieran dar la prueba PAES, clave entonces lo que tiene que ver con la inscripción, los plazos máximos que van a ser hasta agosto. Ya en noviembre, a fines de noviembre, deberíamos estar rindiendo la prueba. Prontamente los organismos encargados van a liberar la fecha final de cuándo se va a rendir, y en enero del 2023 estaríamos postulando a las universidades de nuestro interés. Entonces quiero mostrarles antes de terminar y abrir la ronda de preguntas. Si usted va al demre.cl va a encontrar muchísima información. A veces es un poco agobiante buscarla, pero si se mete a algún buscador y coloca textual tabla de conversión de puntajes, le va a aparecer. Para que ustedes vean, en el caso de comprensión lectora, antes teníamos una escala de 150 a 850, ¿cierto? Hasta acá. Hoy día tenemos una escala de 100 a 1000. Entonces, por ejemplo, si yo obtuve en la prueba de lenguaje antes, con la escala anterior, 617 puntos, hoy día, con la nueva escala, yo tendría 710. Son las conversiones que se han hecho. Si yo quiero hacer puntaje nacional, que no es lejana esa opción para ninguna ni ninguno de ustedes, se preparan, ya no voy a tener 850 puntos como máximo, sino que voy a tener 1000. Entonces, si ustedes ven, se diversifica esta escala y hay puntajes más intermedios que antes. ¿Ya? Esto, repito, para poder darles la misma o la mayor cantidad de oportunidades a las y los estudiantes que quieran ingresar a la educación superior. Así que eso, chiquillas y chiquillos, tutores, orientadores, profesores, padres y apoderados, si hay alguna pregunta, queda abierto el chat, o alguien si quiere hacerlo por el micrófono, no hay problema. ¿No? Yo siempre digo, o quedó todo muy claro o no lo quedó tanto. Yo espero que sí. Tratamos siempre de entregar información oficial. Esta es información oficial que usted puede encontrar, explicándola y bajándola tanto a establecimientos, estudiantes, profesores, profesoras, tutores, orientadores, porque es muy importante que saber leer esto, entender el proceso, prepararse con anticipación, contar con la información necesaria. Agradezco todas las preguntas del chat, porque también van iluminando esta charla, van haciendo que sea mucho más fructífera y productiva. No sé, Paula, si hay que indicar algo más al respecto.
Entiendo que ya no hay dudas, esta charla ha sido grabada, así que van a poder contar con este recurso para que puedan ir repasando e invitarles a quienes deseen comenzar su proceso de preparación, a que lo hagan con quienes llevamos más de 50 años en este proceso, conocemos esto, sabemos cómo son los temarios, tenemos profesoras y profesores preparadísimos para entregarle a ustedes todas las herramientas que necesiten para poder enfrentar con éxito esta nueva prueba que se llama PAES 2022.